lo que hay son conflictos ecopolíticos. Los he llamado así porque solemos pensar el ambiente separado de las relaciones humanas como si solo hubiera impactos externos, tanto de la economía como de los impactos sociales. Es decir, llamarles socioambientales me parece que ubica como si los efectos y las catástrofes que está provocando la acumulación de capital, la economía capitalista, como si fueran daños no considerados, no planificados, aunque hay, por supuesto, una parte de efectos que nadie desea. Lo cierto es que en realidad se hacen procesos de poder y dominación entre humanos, entre naturaleza humana, mediada por la naturaleza. Eso es distinto a verlos simplemente como impactos de contaminación o de ambientalismo tradicional, digamos, de el proteccionismo tradicional, sino más bien a ver las relaciones de dominación en las sociedades mediadas por la naturaleza. Entonces, primero tratar de repensarlos para poder ubicar que son relaciones de poder muy asimétricas, especialmente entre las corporaciones y los estados frente a las comunidades, aunque sabemos que las comunidades que resisten no tienen siempre una posición homogénea, a veces sí, y todos resisten, a veces no, a veces están divididos. Y en ese sentido, pensar que los territorios o la territorialización es una forma o es la forma de poder para reconstruir espacialmente los territorios. Territorializar significa un proceso de apropiación de poder y por tanto los polos de desarrollo son esencialmente la construcción de condiciones espaciales para la producción. Esto es ligar ciertas localizaciones entre sí para acceder a recursos, acceder a través de la conectividad y la logística y la mano de obra en espacios que han sido planificados, territorializados en ese sentido, es decir, apropiados a través de un mecanismo vertical de poder para reconfigurar pues los ecosistemas mismos y la forma de organización social que hasta ese momento existía en esos espacios. Entonces, es muy importante pensar que estos territorios sirven como territorios plataforma, territorios de atracción para las inversiones, a pesar de que puedan producir, como tenemos ya varios ejemplos en el país, lo que Víctor Toledo ha llamado infiernos ambientales. Yo les he llamado necroterritorios. Esta idea de necrótico, es decir, que se va muriendo el tejido como cuando nos da gangrena, es decir, necroterritorios que arrasan todo alrededor o produce condiciones o mejor dicho, agota las condiciones para reproducir la vida humana y la no humana, por el alto grado de contaminación de las aguas, por un uso intensivo de los recursos, que otra vez incluye el agua, pero también otros tipos de materia. Y en ese sentido, los polos de desarrollo, lo que han provocado, o también a veces se les llama corredores industriales, parques industriales, en fin, es un proceso de concentración de productiva pero tenemos ejemplos muy concretos pues, de desastre ambiental. Uno de ellos es el río Lerma Santiago, uno de los más contaminados, si no el más contaminado del país, el río Tula, pero también la cuenca Libres Oriental, donde están instaladas precisamente muchas granjas porcícolas y otras industrias, lo que ha producido necroterritorios, es decir, agotar, insisto, las condiciones de reproducción de la vida humana y no humana alrededor de estos polos de desarrollo. Es muy significativo, y con eso concluyo, que un gobierno que hasta ahora ha dicho y ha mantenido una discursividad ambiental tenga un proyecto tan agresivo desde que conocimos este planteamiento de la, de la ahora presidenta Sheinbaum, que en campaña prometió 100 parques industriales o 100 polos de desarrollo, que el nombre y a veces el polo de bienestar pues es para tener un tipo de legitimación, es decir, si es bienestar y es desarrollo, entonces lo aceptamos, pero deberíamos decir
100 polos de territorios necróticos que pueden producir muerte alrededor de ellos. Todos estos procesos de concentración, concentrar la producción es, digamos, uno de los delirios de la producción capitalista que agota las condiciones de reproducción de la vida y estamos muy preocupados por este tipo de impulso de este tipo de polos de industrialización, parques industriales que cambian la vida humana y la no humana. Bueno, por el número es sumamente agresivo y porque la mega construcción, por ejemplo, del proyecto transísmico es pasar por encima de ecosistemas que estaban más o menos resguardados y que tienen otras formas de reproducción social. Yo creo que en Oaxaca hay esencialmente una sociedad comunitaria. Aún en todo el sureste había sociedades comunitarias que están siendo tratadas desde de estos proyectos para ser desintegradas de su reproducción comunal y ser absorbidas para integrarse a la mano de obra mundial, a los flujos de capital mundiales y en general a la división internacional del trabajo, es decir, abandonar la división del trabajo comunitaria y regional localizada para integrarse a la globalizada de corte capitalista y mercantil. Entonces es en ese sentido no solo por el número, sino también por digamos, el tamaño y los territorios por los que sucede, es un proyecto muy agresivo. Pero habría que decir que la cuarta transformación, y por eso insisto, la idea de que hablemos de conflictos ecopolíticos, porque refiere al poder y las posiciones y la lucha de clases a través de la naturaleza. En el anterior gobierno vimos una posición para frenar a las mineras, por ejemplo, que en nuestro conteo de conflictos ecopolíticos hemos dicho es el mayor número. Y sin embargo, acabamos hace unas semanas de conocer la intención a través de la Secretaría de Economía de reactivar y acelerar otra vez la minería. Los mineros y las compañías mineras, el gran capital extractivo, también se defendió, por decir así, trató de frenar toda iniciativa de regulación, de freno, de contención, especialmente en el uso del agua, frente a la iniciativa de ley del gobierno de López Obrador, y modificó precisamente a partir de convenios que no sabemos qué ofreció el partido oficial, pues mayor flexibilidad de lo que se había lanzado desde la presidencia, que yo considero era quizá una de las pocas leyes que podíamos aplaudir en el sexenio y que sin embargo al entrar al Congreso tuvo modificaciones a partir del cabildeo con el gran capital extractivo para echar hacia atrás, digamos, los elementos más duros de la legislación. Entonces, por supuesto, tenemos de un lado a los pueblos, a las comunidades que luchan por terminar, por sacar de sus territorios a las mineras, y tenemos del otro lado al gran capital extractivo que intenta influir, incidir e incluso presionar y imponer a sus condiciones al Estado, que media entre unas y otras, y por eso digo, es lucha de clases a través o mediado por la naturaleza. Unos requieren los recursos para producir oro y otros requieren el agua para sobrevivir. Entonces, esta pugna que se da mediada a través del Estado, pues está de regreso, por decir así, la gran fuerza del capital extractivo, que por un momento pareció echarse hacia atrás frente a una, al menos discursivamente, inicialmente en la cuarta transformación, ante una intención de cesar las concesiones, regular más, incluso en otros ámbitos terminar con el glifosato, en fin, había señales positivas del gobierno de López Obrador que cada una a una se han ido cayendo, dejándonos en la continuidad absoluta del régimen de acumulación basado en la extracción. Lamentablemente, el gobierno de Sheinbaum y la nueva Secretaría del Medio Ambiente tiene, al parecer, al igual que a nivel nacional, un balance de que se puede conciliar el crecimiento empresarial corporativo con el cuidado del medio
ambiente. Desde el trabajo que muchos académicos realizamos, decimos que hay una contradicción central entre el capital y la naturaleza, y debería ser de sentido común. Entre más producimos, pues más recursos utilizamos, y el tamaño, la escala de la expansión del capital, que es global, es prácticamente del tamaño de la humanidad. Es decir, podemos vender oro a todo el planeta, y sin embargo las comunidades y los territorios no solo son finitos en términos de cuánto alcance, sino que el capital, para extraer, necesita reordenar por completo los territorios, convirtiéndolos, insisto, en necroterritorios. Y esto es lo que nos parece es una contradicción de la cual no hay forma de salir. En cambio, este gobierno pareciera querer conciliar pues una cosa que es indefendible irreconciliable. Lo que pasa es que también ha habido una reacción de una parte de la izquierda, a veces con ciertos argumentos válidos, en el sentido de que hay un ambientalismo liberal que ha confundido efectivamente. Yo siempre digo que es el ambientalismo de abrazar al oso panda. Los osos pandas me caen muy bien y yo me gustaría también abrazarlos, pero no se trata del conservacionismo tradicional, ¿no? Donde abrazamos a los animales más lindos, etcétera, sino de entender las relaciones de dominación que imponen asimétricamente las corporaciones y los estados sobre los territorios, sobre los ecosistemas, y necesariamente sobre los pueblos que son parte de los ecosistemas, que es lo que no hemos entendido. Pareciera que los ecosistemas están de un lado y los humanos del otro, pero las comunidades indígenas, las comunidades campesindias, como les llama Armando Bartra, están íntimamente ligadas a los ecosistemas locales. Los que somos urbanos no alcanzamos a ver, o está mediado hay una especie de velo. Pareciera que nos sostenemos en el aire, en el espacio, pero también dependemos de los ecosistemas locales, y las ciudades, cuando no alcanzan a reproducir las condiciones materiales para la reproducción de la vida humana, pues necesitamos de otros ecosistemas al cual quitarle y del cual dependemos todos los humanos. Toda la vida humana y no humana dependemos de algún ecosistema, pero las comunidades campesindias están articuladas y son parte de los ecosistemas, porque entran generalmente, a pesar de muchas contradicciones. Las comunidades campesinas también tienen huella ecológica, también pueden deteriorar el medio ambiente, no hay que romantizarlas, pero sus formas de apropiación y sus formas de adaptación están construidas alrededor de los propios ciclos de los ecosistemas. Conocen esos ciclos, se adaptan a esos ciclos, y por tanto son más o menos tendencialmente simbióticas. Es decir, y en cambio las de las ciudades y las comunidades que no producimos somos depredadoras. Entonces, en ese sentido, la contradicción de atacar y apropiarse de ecosistemas, no solo de un recurso aquí o un recurso allá, sino que el capital reordena por completo o construye, como lo ha dicho Jason Moore de una manera muy emblemática, construye una nueva naturaleza. Aunque esta idea venía desde Neil Smith, en fin, de otros académicos. Pero lo importante de esa tendencia es que nos explica que el capital no solo extrae, no solo consume, no solo agota, sino reorganiza, rehace la naturaleza. Y este rehacer la naturaleza a veces es una rehechura a favor del capital siempre, pero a veces tendencialmente también es una rehechura que destruye todo a su paso, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá deberíamos repensar nuestra relación con la naturaleza, imbricada con las relaciones de poder y dominación. El tema es que el neoliberalismo globalizante eh, abrió la oportunidad para los grandes capitales de englobamiento de grandes regiones. Es decir, el capital está pensando, y la planeación de los estados piensan en esas macro regiones. Evidentemente el planeta entero, pero también tenemos desarrollos regionales, polos de crecimiento económico. Nosotros estamos insertos en Norteamérica por subsunción, o sea, es que la subsunción implica que nos engulle la economía de Estados Unidos. No estamos integrados. Integración suena a dos elementos, dos conjuntos
que se unen y se integran. En cambio, subsunción significa un conjunto más grande que se come al más pequeño. Y creo que desde hace 30 años, 40, el conjunto más grande, que es la economía estadounidense, nos está subsumiendo. En ese sentido, la escala norteamericana, incluyendo a Canadá, y su conexión y su disputa en competencia con otras macroregiones, implica una planificación de esa escala. Entonces, a nivel de esas escalas, ningún ecosistema, ningún recurso, ningún acuífero es suficiente para abastecer a estas macroregiones que engloban, insisto, por ejemplo, lo que fue el Plan Puebla-Panamá, pero que está reactivado de alguna manera con toda la visión de integración también con Centroamérica para abastecer a Estados Unidos. Si uno revisa tanto el Tren Maya como el interoceánico, pero también con el Naim que se canceló, el nuevo aeropuerto internacional de México, los tres en conjuntos son y eran megaproyectos que nos integran literalmente a Estados Unidos, también a nivel de turismo. Si uno revisa las cifras, la mayoría de los turistas, que ha crecido de una manera impresionante, estábamos a principios del siglo en 7, 9 millones de turistas internacionales, hoy tenemos 42 o 45 millones, que debemos entender, por ejemplo, que un turista consume entre 3 o 5 veces, esto en las mejores condiciones, 3 a 5 veces más agua que un habitante local. En ciertos lugares esa asimetría puede subir a 15 o 20 veces mayor consumo de agua. Entonces, traer a millones y millones de turistas internacionales significa necesariamente mayor consumo de agua y de otros insumos, pero entre el 60 y el 70% de los turistas internacionales son norteamericanos. Entonces ahí podemos ver este tipo de englobamiento donde Estados Unidos, lo que ha sucedido en las últimas 3 décadas es que necesita un patio trasero, en efecto, donde pueda vacacionar. Entonces, nosotros somos, y los megaproyectos permiten, tanto a nivel logística, de producción industrial y de incorporación de mano de obra, pero también de oferta al turismo básicamente estadounidense, que los capitales o la derrama económica lleguen. Y eso suena muy bien en términos de planeación económica, pero es prácticamente un delirio pensar que se puede seguir creciendo al infinito y que pues dupliquemos o tripliquemos el número de turistas como es el proyecto tanto del Naim como del Tren Maya. Del viejo aeropuerto que se canceló como del tren interoceánico. Estos elementos son simplemente insostenibles. Entonces, por eso las escalas es muy importante entenderlo. O sea, la escala del capital es tanto global como macroregional y esa determina y subsume, por eso engulle, subordina a los territorios localizados, que son mucho más pequeños, son cuencas, son ecosistemas, son selvas, son sistemas lacustres que quedan subordinados a la necesidad de esas macroregiones que en términos económicos pues parecieran nunca estar satisfechas. Habría que decir, lo que pasa es que los gobiernos progresistas son una especie de palanca de emergencia de los pueblos para frenar y regular al capital, pero desde fuera de las fábricas. Como la organización de los trabajadores está tan débil por tantos años de neoliberalismo, pero también porque en América Latina, salvo algunas regiones muy industrializadas o países muy industrializados, más como Argentina, un poco una parte de Brasil, una parte de México antes, aunque se desindustrializó, la debilidad de los sindicatos ha hecho, y de la clase obrera en general, ha hecho que las clases subalternas necesiten del Estado de manera urgente para protegerse del mercado. Esto Carl Polanyi lo ha dicho desde hace mucho tiempo, es decir, que las sociedades se tratan de proteger todo el tiempo, es decir, que en los últimos 250 años, incluso más, los campesinos, la gente pobre en las urbes, los trabajadores al principio en las fábricas, lo que han tratado de hacer es protegerse de los efectos del mercado. Y lo que ha empujado, a veces con manotazos de rebeliones en América Latina, desde los cuales han construido las condiciones para que subieran al poder los gobiernos progresistas,
es una especie de llamado urgente para frenar, regular, contener y protegerse de los efectos del mercado. En términos económicos, la cuarta transformación ha salido a efectivamente a redistribuir sin tocar necesariamente las grandes fortunas, pero a redistribuir y poner, por decir así, recursos de emergencia frente a una población empobrecida, precarizada, que lo necesitaba urgentemente. En ese sentido, no hay continuidad neoliberal. Pero del otro lado, lo que vemos es que la cuarta transformación no solo apapacha a los grandes capitales de siempre, sino que con la legitimidad de ser un gobierno efectivamente mayoritario, con la legitimidad de ser un gobierno popular, de tener un enorme respaldo popular, no los toca ni con el pétalo de un impuesto. El diferendo que tuvo la presidenta Sheinbaum, o mejor dicho, el diferendo que tuvo Ricardo Salinas Pliego con la presidenta, se debe más a cobrarle impuestos demorados, no nuevos impuestos. Incluso el gobierno de Brasil está imponiendo nuevos impuestos, es decir, reformas fiscales progresivas en otras partes de Sudamérica, y en México no la hay. No se tocan las fortunas de los grandes capitalistas, ni nacionales ni extranjeros, y pareciera entonces que con esto guarda el equilibrio. En términos de redistribución, bueno, veremos cuánto puede durar yo siempre digo, esta política del equilibrista, ¿no? Es decir, tener contentos a la clase capitalista y tener contentos a las clases populares. Pero en términos de capital naturaleza, esto no funciona. Siempre he dicho, porque no puedes negociar, la redistribución económica sí se puede negociar, como ha negociado la cuarta transformación con los empresarios, pero el problema de con la naturaleza no se puede negociar. No está poquito contaminado, a la mitad contaminado, es decir, está contaminado o no está contaminado. Está destruido el ecosistema o no está destruido. Es decir, no se puede negociar, por decir así, los grados de depredación ambiental y de ecocidio que provoca la producción. Y a su vez, los capitalistas y las empresas no pueden negociar no dejar de producir. Entonces tenemos ahí este conflicto en el cual hasta ahora el capitalismo verde había dicho, no, no hay problema, podemos negociar, pero pues las comunidades generalmente llegan a la conclusión de que esa negociación pues es un timo, es un fraude, como le ha pasado a muchas comunidades que por negociar un poco de acceso a los recursos, por los beneficios que deja, por ejemplo, la minería, luego se dan cuenta pues que no es un buen negocio, porque aunque muchas mineras los dejan bailando con esos beneficios económicos, pero aunque los tengan, no pueden sacrificar el acceso al agua por más dinero que les den. Entonces, esto no es negociable, pues porque lo que estás negociando es la muerte o la reproducción de la vida humana y no humana, y eso generalmente los pueblos pues dicen no está en negociación. Bueno, hay que decir que la cuarta transformación dio señales a veces en el sentido contrario. Las dos primeras consultas que cancelaron, la de Constellation Brand, que cancelaba una fábrica de cerveza y con una gran oposición que tenían los pobladores y por supuesto la cancelación del aeropuerto, parecía, ¿no? Aunque muchos desconfiamos de si era un síntoma decisivo, que sí habría, si no una cancelación total del extractivismo, un proceso efectivamente de presión contra los grandes capitales por echarlos hacia atrás, por regularlos, por ponerles freno, e incluso la promesa que sí se cumplió de no dar más concesiones a las mineras, pues anunciaba al parecer una mano firme del Estado para poner freno al capital extractivo, que no es el único capital que invierte en México, pero dependemos en una parte muy importante de esos capitales. En ese sentido, esas decisiones eran acertadas, pero a su vez vimos al mismo tiempo que las mismas consultas que servían para cancelar proyectos servían de manera, pues con la mano muy visible del Estado interviniendo, para legitimar los megaproyectos del Tren Maya. Entonces, esta manipulación prácticamente de las consultas prácticamente las inutilizó
como mecanismos reales de interacción entre el Estado y los pueblos. Pues porque si te saltas todas las reglas, porque si haces consultas a modo, en sí misma la democracia participativa y las consultas a los pueblos indígenas, pues se vienen abajo como mecanismo y terminan siendo efectivamente una escenografía. Entonces es lamentable que la Cuarta Transformación haya construido este tipo de relación con los pueblos. Insisto, tenemos dos caras de la Cuarta Transformación, ¿no? La que utilizó las consultas contra el capital y las consultas que son a favor del capital y en contra de los pueblos. Entonces, en ese sentido tenemos o teníamos un gobierno López Obradorista con una doble cara que así también se manejó en su relación con los movimientos en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales, porque a algunos les abrió la puerta literalmente de Palacio Nacional, lo que implicaba, hay que reconocerlo, un cambio muy significativo porque muchos de ellos habían sido perseguidos, habían sido encarcelados, es decir, era imposible pensar que se reunieran para dialogar de cara a cara con el presidente de la República. Y ahí podemos ver una especie de reforma democrática limitada. Es decir, no podemos más que aplaudir esa apertura. Pero del otro lado también tuvimos al mismo tiempo prácticamente un discurso de criminalización y de negación de las demandas de muchos pueblos que se oponían a estos nuevos proyectos y entonces pues no sabemos exactamente cuál es la cuarta transformación que realmente tiene un programa, porque hasta ahora digamos, tiene decisiones para un lado y decisiones para el otro. Y para el otro, pues que muchos pueblos quedaron, por supuesto, excluidos, aislados, ninguneados, criminalizados, e incluso tuvimos, aunque no de manera generalizada, pero tuvimos casos muy graves de represión, como en Perote, donde dos campesinos murieron opositores a las granjas Carroll. Y hasta ahora esto queda en la impunidad, queda como si no hubiera sucedido y otros casos también graves de utilización de la fuerza. Entonces, la reconfiguración de la relación del capital, el Estado y los pueblos tiene que ver también con la fuerza de los pueblos para imponerse al Estado y para frenar al gran capital, ¿no? Y tener un aliado o aliados o no en el Estado. En ese sentido, me parece que yo he dicho en varios textos que la cuarta transformación sí ha cambiado el modo político de relación con los pueblos, pero no ha cambiado el régimen de acumulación extractivo. Entonces tenemos una especie, o sea, esto sí es distinto a lo que sucedía antes, al pleno neoliberalismo que tanto trataba mal a los pueblos como y trataba solo bien a los ricos, por decirlo así. Y en este caso tenemos una complejización que divide más a los pueblos por esta nueva relación política de la cuarta transformación con muchos de ellos, pero sin cambiar necesariamente las macrotendencias extractivas que se viven en América Latina, pero que también ya se vivían en México. Bueno, como decía, la forma política de imponer los proyectos cambió. Entonces, sí es distinto que te saquen los militares o que te disparen a que te y pongan una consulta. Al final, las dos terminan imponiendo un proyecto. Pero digamos que la cuarta transformación ha profundizado el manejo político, aunque sea un manejo político, pues digamos, de juego sucio, hay que decirlo contra los pueblos, ¿no? No hay manera de justificarlo. Pero es un juego más político que represivo. La otra era represión desnuda, aunque los gobiernos han ido aprendiendo, no solo en México, a manipular los procesos de consulta para que terminen siendo legitimados por partes de las comunidades o bien por procesos que son con la mano metida de los gobiernos para que aprueben las inversiones y los megaproyectos. En ese sentido, quizá no ha cambiado del todo, aunque estos cambios son indispensables para pensar esta nueva etapa. Si uno piensa que son exactamente lo mismo que los gobiernos neoliberales, uno puede desarrollar una estrategia equivocada. Ahora es todavía más complicado, en efecto, porque hay este manejo político de la imposición de los proyectos. Ahora, creo que lo que hemos encontrado es que hubo una gran protesta comunitaria, encontramos al menos
95 conflictos encabezados por campesinos e indígenas o campesindios, como ellos se autodenominen, en el sexenio obradorista. De esos la mayoría era contra las mineras, pero también contra los megaproyectos y contra la gentrificación, en menor medida los conflictos por agroindustria. Los pueblos siguen rechazando lo que afecta a sus territorios, los ecosistemas, sus formas de vida. Creo que se necesita efectivamente un replanteamiento y así lo han hecho muchos pueblos campesinos en todo Sudamérica para reorganizarse y tener una posición conjunta. La unidad de los pueblos es fundamental porque generalmente son comunidades pequeñas, aisladas, sin poder, sin fama, sin dinero. Entonces, la dispersión de cada lucha ayuda, por supuesto, a la imposición y no ayuda a que sus voces se escuchen. En cambio, las grandes convergencias, las grandes confederaciones en defensa de los territorios, de los bienes naturales, en otras experiencias de América Latina, han ayudado a, por decir así, equilibrar un poco más la relación asimétrica frente al Estado y a partir de la presión al Estado frenar algunos sectores del capital extractivo. Yo creo que lo que se vive no solo en América Latina, sino en todo el mundo es la batalla de nuestro tiempo, es la batalla de los pueblos en defensa de la vida contra la mercantilización y en ese sentido es una batalla desinstitucionalizada, a diferencia de los sindicatos que se fueron institucionalizando los mecanismos del conflicto por recursos económicos, no tenemos efectivamente un proceso de institucionalización, por eso hay una enorme violencia contra los pueblos y creo que vivimos una oleada gigantesca de resistencia que solo no se alcanza a ver y no se escucha, porque a veces no escuchamos a los más pequeños, a los campesinos, a los indígenas, que tienen voz, tienen proyecto y tienen otra visión de sus territorios y de la naturaleza. Y creo que el gran desafío, no solo en México, sino en otras partes del mundo, es cómo afrontar al enorme poder del capital extractivo, unidos desde sus territorios que a veces están lejanos, desde sus propias comunidades, como grandes fuerzas que apelen también a la fuerza de las ciudades, donde hay, creo, una enorme simpatía por los pueblos y por sus demandas y por la protección de la naturaleza humana y no humana que protegen los pueblos. Creo que ese es el doble reto que tienen los pueblos, no solo aglutinarse entre sí, sino apelar a estas enormes mayorías que hoy creo ya están concientizadas de que debemos defender la vida frente al capital.